Libro de Lucas, capítulo 10, versículo 6. Enseña la palabra del Señor. Leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra: y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Gracias, Dios, por esta tu bendita palabra, y háblanos, Señor, a través de ella. Así que en esta mañana, amado hermano, el Señor, o en este versículo, está recordando parte de las instrucciones que Jesús le da a los 70 discípulos que Él va a enviar, y se las da antes de enviarlos a predicar la palabra del reino de los cielos. Vemos varios contextos aquí que toca este versículo, porque habla de el hijo, ser un hijo de paz. Y precisamente en la cultura bíblica, un hijo de algo es alguien que posee las características de ese algo. Un hijo de paz es una persona receptiva, hospitalaria y dispuesta a escuchar el mensaje del reino de Dios. Se refiere a alguien que tiene un corazón preparado por Dios para recibir la bendición de los discípulos. No era cualquiera, era una persona que realmente tenía en su corazón recibir el mensaje del reino. Y por eso atendía a los que llegaran con este mensaje con hospitalidad, con cordialidad, con apertura. O sea, esos corazones estaban preparados por Dios para aceptar la verdad. No todos los lugares donde llegaron los discípulos a predicar la palabra o a hablar de Jesús era bien recibida, ni tampoco ellos eran bien recibidos. Así que la Biblia habla del hijo de paz. Cuando los discípulos saludaban diciendo paz a esta casa, no era un simple hola, sino una invocación de bienestar espiritual y físico. El concepto hebreo de la palabra shalom, ¿qué significa paz? Si la persona era receptiva, pues la paz se convertía en una bendición real y efectiva que permanecía en ese hogar. Era una señal de que el reino de Dios había llegado a esa familia. No es solo un saludo, es una bendición, es salvación, es bienestar integral que traía el mensaje de Jesús. Así que podían suceder dos cosas cuando los discípulos llegaban a algún lugar, alguna casa o algún territorio: que la gente los recibiese o no los recibiese, y que al ellos saludar con el saludo que Jesús les estaba enseñando, recibiesen esa paz o la rechazasen, convirtiéndolos entonces en hijos de paz o en hijos que no eran de paz. Así que la paz que vuelve es la paz que regresa. Si los habitantes de la casa rechazaban a los discípulos o su mensaje, esa bendición no llegaba. Esa bendición que Jesús había enviado a través de ellos no iba a llegar a esas casas. La bendición no se desperdicia, ni se queda con quien no la quiere. Simplemente regresa a quien la dio.
Jesús enseña a sus seguidores que el rechazo de otros no debe quitarles su propia paz interior. Y eso es lo que pasa muchas veces en nosotros como hijos de Dios, porque sentimos temor de pronto a veces de predicar el evangelio o de hablar de Jesús a un amigo, a un compañero de trabajo, a un familiar, a un vecino. Y a veces Dios nos los coloca enfrente, en una situación, digamos, en la cual quedan disponibles para nosotros poder hablarles y compartirles, pero el miedo, el temor al rechazo nos los impide muchas veces. Y precisamente a través de este versículo, Jesús nos está mostrando que Él a todo el que ha traído a sus pies lo envía a predicar la palabra. Esa es la gran comisión de la iglesia. Todo el que se convierte en iglesia de Jesucristo, en pueblo de Jesús, tiene esa gran comisión. Y la gran comisión es ir y hacer discípulas a todas las naciones. Es predicar esta palabra, es predicar este evangelio. Así que nosotros, de una u otra manera, estamos comprometidos con el Señor a predicar este evangelio, a llevar esas buenas nuevas de salvación, a hablarle a las almas perdidas, aquel que encontramos en el camino, en la parada del bus, en la tienda, que de pronto estamos en un supermercado. Hay muchas personas que Dios nos coloca en el camino para que hablemos de Jesús, para que le hablemos de esta palabra. Y muchas veces el temor nos impide, la vergüenza, la pena. Pero aquí vemos un Jesús que está preparando a esos 70 discípulos para enviarlos a predicar. Primero los convierte en sus discípulos, pero la misión es: vayan y multipliquen este evangelio. Vayan y cuenten de las buenas nuevas a todos los que están perdidos. Pero seguramente de todos esos que visitarán, muchos los acogerán y otros los rechazarán. Y tendrán que estar preparados para ese rechazo. No tenerle temor, porque si al ellos ser recibidos, el reino de los cielos nos convertirá en hijos de paz. Pero al rechazarlos, al humillarlos, a echarlos, al no querer recibir este mensaje, esa paz no regresa vacía, esa regresa a quien la dio, pero no regresará y no quedará en el que la haya rechazado. Así que no va a haber pérdida, no va a haber desperdicio. Así que esto es una gran enseñanza. Si la gente rechaza el mensaje, el esfuerzo y la bendición de paz no se van a desperdiciar. El discípulo mantiene la bendición. La persona que a través de su boca bendice un lugar. Esa persona que ha sido enviada para llevar esa palabra de bendición. No debemos temer. Debemos agradar al Señor porque Él espera de nosotros que lo vayamos y lo hagamos. Así que Jesús instruye a esos 70 discípulos en su misión, enseñándoles a no forzar la aceptación del mensaje, sino a buscar a quienes están receptivos. Así que es una gran enseñanza porque, bueno, en mi experiencia personal, muchas veces hay personas que esperan que uno obligue a otras personas a recibir el evangelio a la fuerza, y nunca lo he hecho hasta hoy. Siempre de una u otra manera he explicado, he llevado el evangelio de una manera dócil, de una manera humilde, de una manera sencilla, de tal forma de que todo aquel que quiera y anhele pueda recibir el evangelio, pero el que no quiera también tenga la posibilidad de rechazarlo, porque esto no es por obligación, esto no es a la fuerza, porque aquí precisamente Jesús les está dando una señal:
vayan y lleven la palabra. Y si los reciben cordialmente, ese es un hijo de paz, esa es una casa de paz. Y donde no, es un hijo de desobediencia, de rebeldía. Es una casa que está en pugna conmigo. Así que no tenían pleito. El pleito no era con ellos, porque el mensaje no era de ellos. Ni trabajaban para ellos mismos, trabajaban para el reino de Dios. Así que, en conclusión, el versículo enfatiza precisamente en la responsabilidad individual de recibir el mensaje y la seguridad de que el trabajo dedicado al Señor nunca es en vano. El mensaje del Evangelio es eficaz. Y eso no depende de nosotros, depende del que recibe ese mensaje. Del corazón del ser humano, del hijo, que la palabra llama, si lo recibe, hijo de paz. Así que es una bendición que no se va a perder. Es una bendición que va a permanecer. Si usted ha sido enviado a llevar estas buenas nuevas y es rechazado en algún momento por su familia, por algún amigo, no se sienta mal. Sígalo haciendo. El cielo espera que lo hagas. El cielo espera que sigas contribuyendo con la obra salvadora de Jesús. Él murió en la cruz del Calvario y murió por nosotros. Así que la bendición de Dios busca un lugar donde aterrizar. Pero si no encuentra apertura, permanece con el mensajero, quien no debe sentirse precisamente derrotado por la falta de respuesta. Así que, amados hermanos, el tema de ir y predicar este evangelio no es una opción, es un mandato. Es un mandato que Jesús nos envía a hacer. Tenemos que ir y tocar esa puerta y llegar a esa casa y llevar esas buenas nuevas para que las personas tengan la oportunidad de decidir si quieren salvarse o no.